Entonces, bueno, la idea de enviarle el material, me imagino de que lo revisó, las orientaciones que le di de la lectura, de leer los artículos del 1 al 50, que es prácticamente lo que aborda la temática de la unidad. ¿Ya? Esta básicamente es el desarrollo de la unidad, de los principios y garantías de los derechos procesales y los auxiliares también de la jurisdicción y de la competencia, que son parte de la temática, ¿verdad? La otra, el otro asunto que... De hecho, Ajá, sí, dígame. aún no lo he revisado, profe. Que lo había Aún revisado, no lo he revisado, Leo. no lo ha revisado. No he podido. Bueno, No, entonces voy a tratar de hacer un poco resumida la clase, ¿verdad? Porque es bastante y pues la idea me dijo la profesora de enviarle todo por adelantado para la próxima, tal vez no, por lo menos hay una lectura, ¿verdad? Es de que está bien. el alumno lea y si hay dudas, inquietudes, comentarios, entonces que lo podemos discutir a la hora de la sesión y no extenderme tanto en el tema, sino que sea de consulta, más que todo, resolución de dudas y cuestiones así. Pero bueno, vamos a tratar de hacer una excepción esta vez, ¿verdad? En vista de que me imagino por las ocupaciones, pues no se ha podido. Entonces, la primera parte que es de los principios y garantías procesales. Antes, voy a referirme un poco a esto, antes el Código Procesal Penal se llamaba Código de Instrucción Criminal. ¿Ya? Era meramente escrito, era poco la oralidad, era mínima, de hecho casi nula, pues el asunto de la oralidad. Eran juicios eternos que a veces pasaba 3, 5 años y solamente se había recibido la denuncia y la persona estaba presa, pues, estaba detenida y ese año esos años no se contaban como parte de la sentencia. Hoy por hoy, el Código Procesal Penal viene a modificar todo ese asunto de la Inquisición jurídica, porque antes el proceso era un proceso inquisitorio. ¿Ya? Ya hoy tenemos términos que, si bien es cierto, no se cumplen a cabalidad los términos, pero tampoco son tan eternos como los anteriores, ¿verdad? Entonces tenemos, como parte de eso, el Código Procesal Penal contempla una serie de principios procesales, principios y garantías, por eso se le llaman garantías, porque se supone de que debe de proteger y garantizar de que se cumpla el proceso como lo establece el Código Procesal Penal. Bien, en ese sentido, el primer principio eh, de cualquier tipo de derecho es el principio de legalidad, que es un principio constitucional, por cierto. Entonces, ¿qué es lo que en resumidas cuentas le va a decir el principio de legalidad? Que nadie podrá ser condenado a una pena o sometido a una medida de seguridad, sino mediante una sentencia firme. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes van a establecer esta sentencia? Obviamente que los tribunales, ¿verdad? Ya el tribunal de primera instancia, el tribunal de apelación, que es la segunda instancia, y casación, ¿verdad? Todo conforme a las garantías constitucionales. Y eso es lo que le dice el principio de legalidad. Pero, más allá de lo que dice, el principio de legalidad lo que hace es garantizar de que todo sea conforme a la ley, conforme a derecho. La presunción de inocencia, pues ya sabemos, ¿no? Eso es de cajón. Toda persona es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. Esa es la presunción de inocencia en resumidas cuentas. ¿Ya?
Después tenemos el principio de proporcionalidad, de que las potestades de este código otorga la Policía Nacional, el Ministerio Público, los jueces, etcétera, ¿verdad? Las funciones que establece la ley para que atiendan los casos que le corresponden. Con respecto al Ministerio Público, con respecto a la policía, con respecto a los jueces, todos tienen una función definida, ¿verdad? Y su ejercicio va a ser proporcional a las facultades que la ley le otorgue. No podrán exceder sus funciones. Por ejemplo, el policía no puede actuar como juez, el juez no puede actuar como policía, más que auxiliarse de él. Por eso es el principio de proporcionalidad. Es decir, en dependencia de mí, en dependencia de lo que yo o de la función y el cargo que yo tenga, en ese sentido voy a ejercer y con el límite, con el límite de mi cargo, yo voy a ejercer mis funciones. ¿Ya? Entonces, es proporcional a lo que yo soy como autoridad. ¿Se entiende esa parte, verdad? Ahora, también hablamos de la única persecución. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. ¿Ya? Esto no quiere decir, como le explicaba en el video, de que el hecho de que yo, por ejemplo, cometo un robo, pero como la ley dice y la Constitución dice de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito y el principio de única persecución también dice lo mismo, entonces no por ello voy a volver a cometer un robo y no me van a juzgar. ¿Ya? No, 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 no dice eso el principio. El principio lo que dice es que por el mismo delito que fui procesado, tiene que ser la misma persona, la misma circunstancia, los mismos hechos, o sea, el mismo caso, el mismo delito. Por ese mismo que ya me juzgaron y quizás me declararon no culpable, entonces la persona no puede nuevamente emprender la misma acción. Pero si usted hace nuevamente el mismo delito de robo, por ejemplo, entonces lo van a volver a procesar por otro robo. Y eso es lo que le quiere decir el artículo. Entonces, en ese sentido, pues, si usted comete el delito y es reincidente, pues va a seguir siendo juzgado. Eso no la va a inhibir de que sea procesada nuevamente. ¿Ya? El principio de gratuidad y celeridad, pues ya eso también manejamos. Los procesos son gratuitos y la celeridad se refiere a que debe de cumplir con los términos establecidos por la ley, ¿verdad? Toda persona acusada en un proceso penal tiene derecho a obtener una resolución o un plazo razonable, sin formalismo que perturbe sus garantías constitucionales. Si la ley dice 3 meses, debería de cumplirse dentro de 3 meses el proceso o cerca de ese tiempo. Siempre hay una u otra circunstancias que atrasan el proceso, ¿ya? Entonces, pero lo que se debe de hacer es tratar de que se cumpla con eso. Ok, profe, Dígame. cada código, cada artículo está en la plataforma. Sí, yo le mandé como material, le mandé el Código Procesal Penal, ¿ya? Yo se lo subí Sí, y ok, le indiqué la lectura de los artículos, ¿verdad? ok, está bien. Al 50, que abarca toda la unidad que está en estudio, ¿verdad? Entonces ahí no hay, y tiene el código. Si usted lo tiene en físico, pues mejor, ¿ya? Ok, Es mejor leer en físico que estar en digital. Entonces, sí. pero igual se lo puse en plataforma para cumplir pues con el requisito de la universidad de que hay que facilitarle. Y le hice un video también explicándole todo esto, ¿ya? Aparte le subí videos que, Ok, que le explican algunas cosas de otro país, ¿verdad? Una aclaración ahí, de otro país, ¿ves? Ya voy a ir buscándole que sean videos personales de algunas simulaciones de casos, etcétera. ¿Ya? Pero son parecidos. Traté de que fuera más parecido a nuestro sistema jurídico. ¿Ya? Pero lo
mío sí, el mío explico lo que le estoy explicando ahorita. Bien, otro de los principios importantes de este asunto es el principio acusatorio, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante? Porque con este principio dice el código que no existirá proceso penal por delitos sin acusación, ¿ya? Formulada por el Ministerio Público, por un acusador particular o un creyente. Entonces, el principio acusatorio me garantiza a mí, acuérdense que estamos viendo los principios y garantías, me garantiza a mí de que los jueces no procedan a la investigación o persecución ni acusación de ilícitos penales. Antes sí se hacía eso. Los jueces eran juez y parte, como dicen. Eran policías, eran abogados, eran jueces, eran todo. Ahora no. Ahora le pone un límite y define claramente sus funciones. Ya ellos ya no pueden hacer hasta de detectives, hacían antes, pues, ¿ya? Con el Código de Instrucción Criminal. Ya hoy no. Eso ya se acabó. El otro principio, le voy leyendo lo más importante, porque si me pongo a leer toditos no terminamos. O más bien haciendo referencia. Y otro es el principio de oralidad. Obviamente que esta es la parte más complicada cuando de juicio nos referimos, porque allí es donde uno tiene que desarrollar las habilidades de poder expresar, de poder dejar claro y de saber lo que va a decir y cómo lo va a decir ante un judicial, ¿verdad? O cuando tiene un jurado. Recuerde que el jurado no tiene una preparación profesional en asuntos de derecho, porque las personas que estudian derecho no pueden ser jurados. Entonces son personas que son iletradas a veces, ¿ya? O simplemente son bachilleres. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Su oralidad tiene que bajarla de nivel, dejar el tecnicismo a un lado para referirse al jurado, porque ellos no entienden. Si usted le hable, por ejemplo, el principio de proporcionalidad, no le va a entender. ¿Qué es eso? El jurado, porque ellos no saben de eso. Entonces son simples ciudadanos que ni siquiera estudian derecho. Si estudian derecho es prohibido que participen como jurados. Entonces, en ese principio lo que le indica es que todos los juicios van a ser orales, ¿ya? Y que la oralidad va a prevalecer sobre lo escrito. Ya hay que olvidarse de como antes, como todo era por escrito. Ya ese principio recoge esa parte de la oralidad. La libertad probatoria o la licitud de la prueba, ¿ya? Usted tiene, con esos dos principios, tiene la libertad de presentar cualquier tipo de prueba, siempre y cuando, fíjese bien, sean lícitas. ¿Qué significa que sea lícita? Bueno, de que usted tuvo que haberla obtenido de una forma correcta y que usted tuvo que haber extraído esa prueba cumpliendo con los requisitos legales y con la cadena de custodia, ¿ya? Entonces, no es tan sencillo decir, sí, yo lo grabé y esta es prueba, pero ¿en qué circunstancias lo grabó? ¿Dónde estaba cuando lo grabó? Porque si estaba dentro de su casa, imagínense, violando la privacidad de la casa, de la persona, difícilmente podría ser una prueba. Entonces, la forma de obtener la prueba es importante para que usted la presente como prueba en juicio. Entonces, no es tan así, pues, de que sí, yo le metí plática y platicamos y él me dijo todo, ¿ya? Hay que valorar muchas cosas para que la prueba sea lícita, ¿entiendes? Entonces, no es Sí. tan así, pues, de fácil decir, esta es una prueba que yo voy a tomar en consideración. Por ejemplo, con respecto a la prueba, le voy a poner un ejemplo porque considero que es muy importante. Recuerde que los juicios están sobre la base de la prueba. ¿Qué me sucedió en un caso? La persona llevó un video. Él llevó un video donde se supuestamente ubicaba a mi cliente en la escena, ¿ya? Pero resulta que
Cuando estamos en juicio, yo leo todo lo que él presenta y veo la forma de presentar el video. Lo lleva en su CD y todo, pero a la hora de la audiencia, yo le digo a la judicial, doctora, declara inadmisible la prueba. ¿Por qué? Porque hasta el momento no se me ha presentado el acta de incautación de esa prueba y no se ha cumplido con el requisito de que si la policía, como él dice, fue a obtener esa prueba, ¿dónde está el acta donde usted le autoriza a él y la orden de allanamiento para ir a obtener esa prueba? Se rompe con la cadena de custodia. Por lo tanto, le solicité que declarara inadmisible la prueba. ¿Qué hizo la jueza? Bueno, obviamente que la declaró inadmisible porque es cierto, se había incumplido el requisito de la cadena de custodia. Es decir, hay un proceso para la obtención de una prueba. No es tan así que voy a ir, la saco y ya está. O porque yo soy policía, a ver, dame ese video, a ver, yo me la llevo. No, no es así el asunto. Y aunque el video demuestre algo, fíjese que por el simple hecho de que usted no cumplió con ese proceso de obtener la prueba, entonces se declaró inadmisible. Así de simple, así de simple, ¿ya? Y obviamente que el video era importante, ¿ya? Pero la declararon inadmisible la prueba. Ok, ahora con respecto a la jurisdicción y la competencia, ¿qué es lo que nos interesa aquí? Nos interesa definir o establecer qué es jurisdicción y qué es competencia. En principio, todas las autoridades judiciales tienen jurisdicción en todo el territorio, ¿ya? En principio general, fíjese bien. Pero viene después el asunto de la competencia. ¿Qué sucede con la competencia? Sencillo. La competencia me va a limitar el territorio, ¿ya? No es la jurisdicción, porque toda autoridad tiene jurisdicción en todo el país, pero la competencia me va a limitar. ¿Cómo? Viendo los tipos de competencia. ¿Qué tengo? Tengo competencia objetiva, ¿ya? ¿Qué dice el artículo 20 con respecto a la competencia objetiva? Corresponde a los jueces locales el conocimiento y resolución en primera instancia de las causas por faltas penales, por delitos de acción privada y por delitos menos graves. ¿Qué está haciendo ahí? Me está limitando la jurisdicción, ¿sí o no? Porque yo ya no puedo ampliarme más. Entonces yo como juez local en lo penal, simplemente voy a conocer faltas penales de acción privada. ¿Cuáles son los delitos de acción privada? Bueno, tiene el asunto de a ver, se me fue ahorita, son querellas básicamente, la calumnia y la injuria. Esos son delitos de acción privada, por ejemplo, ¿verdad? Y lo conoce el juez local. Y delitos menos graves, por ejemplo, que le pegó un golpe y le dejó hinchado el ojo, ¿verdad? Pero eso no pasa más, pues. Se le va a desinflamar, pero sí, pues lo golpeó, lo agredió. Es una agresión, pero... Entonces, el delito menos grave lo atiende un local. Que un robo de un celular, ¿ya? Vamos a ver el asunto, pues, bueno, es menos grave, vamos a pasarlo para la juez local. Ahora, con respecto a la competencia objetiva, siempre dice, los jueces de distrito conocerán y resolverán en primera instancia las causas por delitos graves, con o sin intervención de jurados, según determine la ley. Ya para los jueces de distrito, ya me está estableciendo otro tipo de competencia. Entonces, la competencia objetiva, ¿qué es lo que me lo va a decir? Si es falta, si es menos grave el delito, si es delito privado o si es un delito grave. ¿Ya? Y ahí ya comienza a establecer una competencia. Y eso tiene que ver también con el asunto de la competencia funcional que establece el artículo 21 del Código CPP.
Entonces, igual, ¿verdad? Los jueces locales en materia de delitos menos graves y faltas penales son los que van a ver eso. Los delitos graves lo mira el de distrito. La corte, ¿qué es lo que va a hacer? La corte va a ver recursos, recursos que ya han pasado por el Tribunal de Apelaciones, ¿verdad? ¿Quién, quién va a ver? Porque el juez de primera instancia va, las partes van a apelar ante el Tribunal de Apelaciones y después van a llevar su casación ante la Corte. La Corte es la competente de conocer las casaciones que vienen del Tribunal de Apelaciones. Ajá, pero ¿y quién mira las apelaciones de los jueces locales? ¿Quién las mira? Bueno, sencillo, los miran los jueces de distrito, ¿ya? Y los jueces de distrito resuelven eso. Y si acaso hay que recurrir nuevamente, entonces el Tribunal de Apelaciones se encarga de la siguiente fase, ¿ya? Entonces, eso va a definirnos ya la función, la competencia funcional. ¿Qué pasó con la jurisdicción? Comenzó a cerrarse el anillo. Entre más defino los tipos de competencia, me limito más y me limito más, ¿ya? En definitiva, el que me va a establecer a mí la competencia o la jurisdicción van a ser las competencias objetivas, la competencia funcional y también veamos el asunto de la competencia territorial, ¿ya? Porque aquí también hay que ver situaciones diferentes. Dice que la competencia territorial en el 22 se va a determinar así, dice. Uno, cuando se trate de delito o falta consumado por el lugar donde el delito o la falta se cometió. Si usted cometió el delito en Managua, lo consumó en Managua, entonces los jueces de Managua, cualquiera, ¿verdad? No se sabe dónde va a caer, porque eso es por sorteo. Pero va a tener que ser un juez de Managua, en dependencia del tipo de delito, si es falta, si es menos grave, y si es grave, o si es un delito privado. Bueno, ya eso vamos a ver si es local o si es de distrito. Pero la competencia territorial me dice de que si estoy en Managua, entonces voy a ser juzgado en Managua. Eso es lo que me quiere decir el principio, el numeral 1. Cuando se trate de tentativa de delito, por el lugar en que se ejecuta el último acto dirigido a la comisión. Entonces, usted comienza a maquinar su delito en Managua y lo termina en Granada, por ejemplo, lo consuma en Managua, en Granada, perdón. ¿Quién lo va a juzgar? Bueno, el juez de Granada. Ese es el que va a juzgar o va a ser conocedor de esa causa. ¿Ya? Y en las causas de delito frustrado, por el lugar previsto para la comisión del hecho. ¿Ya? Igual, donde a usted se le frustró el hecho, donde se supone que lo iba a cometer, ese juez es el que va a juzgarlo o el que va a llevar el proceso. ¿Ya? Y así va determinando por territorio, en dependencia de donde usted esté, o haya iniciado, o haya consumado, o terminó, o planeó, o la tentativa. Eso va a depender de dónde se encuentre usted, ¿ya? Y dónde concluya la acción o la comisión del delito. ¿Se va entendiendo esta parte? Sí. Ok. Bien, con la competencia, eso es lo que más considero importante. Y ahora pasemos a la parte de la inhibición y la recuperación. Capítulo 4, capítulo 31. En adelante. ¿A qué se refiere la inhibición y la recusación? La inhibición se refiere al juez. Entonces, hay unas causales que le establece el artículo 32, ¿verdad? Por las cuales se pueden inhibir los jueces.
Dice que los jueces y magistrados deben inhibirse o podrán ser recusados por las siguientes causas. Dice, cuando el ejercicio de sus cargos previamente hayan dictado o concurrido a dictar sentencia en el mismo proceso. No pueden, si están vinculados con el caso, si tienen conocimiento del caso o tuvieron algún tipo de contacto con ese asunto, lo mejor es que ellos se inhiban de conocer. También cuando tienen relaciones de afinidad o de consanguinidad con alguna de las partes en el proceso, o con el abogado que está llevando el caso, o con el Ministerio Público, con la Defensoría, qué sé yo, lo ideal sería o es que ellos se inhiban y se aparten del proceso. ¿Ya? Con cualquier persona que el juez tenga parte, que perdón, tenga algún vínculo, ya sea que haya trabajado con él, ya sea que sean familiares, ya sea que sean un matrimonio, lo que sea. Entonces él tiene que inhibirse y decir, no puedo conocer de la causa porque tengo una inhibición de este tipo, que es familiar mío, que es amigo mío, que yo trabajé con él, cualquier cosa, ¿ya? Por ejemplo, hay jueces que son jueces, está el propietario y está el suplente. Entonces, si el juez suplente de ese juez propietario, como ellos tienen derecho a litigar, los jueces suplentes, porque como no están fijos, entonces no tienen un salario, entonces la ley les permite litigar. Entonces, supongamos que lleva un caso y cae en el juzgado donde ella es propietario y él es su suplente. El juez suplente llega a litigar a su juzgado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo correcto sería inhibirse. No puedo conocer del caso y lo remito al juzgado donde corresponda porque él es juez suplente de este juzgado. ¿Ya? Entonces tiene que inhibirse. Si no lo hace, entonces hay causales para que las personas puedan recusarlo. Si yo me doy cuenta de que existe ese vínculo de cualquier naturaleza, no importa, entonces yo promuevo la recusación en contra del juez o del secretario incluso, ¿ya? Entonces la promuevo la recusación para que aparten a ese juez de la causa, ¿ya? Entonces él no puede conocer por ninguna razón. Después viene hablando de la oportunidad de recusar, ¿verdad? Y siempre se vive refiriendo a esa parte en los artículos siguientes, le da el procedimiento, ¿verdad? Eh, y habla de la irrecurribilidad. Dice que contra la resolución del superior jerárquico que resuelva la recusación no cabrá recurso alguno. No hay recurso contra la recusación y contra la resolución que se emite. Profe, yo tengo una pregunta conforme a la inhibición. Diga. Los abogados también se pueden, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero defender a mi hermana, yo no podría, porque hay una relación o sí. No, 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 no. Las inhibiciones y las recusaciones solamente son para las autoridades, ¿ya? Ah, ok. Usted tiene todo el derecho de representar a quien usted quiera. Eso no le Ah, quita ok. el derecho de, no, al contrario. Si usted es familiar, con mucha mayor razón, ¿ya? Usted puede hacerlo. Lo único que no es tan recomendable por el asunto de la, ¿cómo se llama? De los sentimientos y esa cuestión, ¿verdad? No, no, no es tan recomendable, pues por las emociones y todo eso. Lo mejor es que lo lleve otra persona, ¿ya? Pero si usted tiene una aptitud muy serena, muy controlada, segura de lo que está haciendo, hágalo. Usted represente a su familiar, nada le quite ese derecho, ¿ya? Usted puede representar a quien usted quiera, su esposo, su amigo, su familiar, lo que sea, no importa. La ley no le prohíbe. Eso es para las autoridades únicamente, ¿ya? Que ejercen la función jurisdiccional. Nada más para ello. Ok. Ok. Vamos a- me quedan 9 minutos, entonces lo voy a cortar para volver a entrar y
guardar esta parte que estoy grabando. ¿Oye? Entonces, voy a cortar ahorita para que volvamos a entrar. ¿Oye? ¿Cómo no?